Bienvenidos a Voces de la Biblia. En el Antiguo Testamento, existen numerosas figuras que rara vez se mencionan o se discuten en detalle en vídeos, especialmente aquellos que están rodeados de misterio. Algunas de estas personas son mencionadas de forma breve, sin revelar sus nombres, pero si profundizamos en las escrituras antiguas y en libros de diversos cánones bíblicos, podemos encontrar más información sobre ellas. En este vídeo, vamos a explorar la historia de la esposa de Am, adentrándonos en sus orígenes y las curiosidades que la rodean. Este es un nuevo episodio de nuestra serie sobre los matriarcas de la humanidad. No olvides darle like y seguir viendo el vídeo. La esposa de Am, la madre de los pueblos africanos. Volviendo a la discusión sobre las esposas a bordo del arca de Noé, en este episodio nos adentraremos en las esposas de los 3 hijos de Noé. En este vídeo, compartiré información sobre la esposa de Am. Estas mujeres, que viajaron en el arca de Noé, formaban parte de la familia de Noé y sobrevivieron a la gran inundación, tal como se narra en el libro de Génesis, un capítulo fascinante de la Biblia. A pesar de que la Biblia no menciona sus nombres, su existencia se confirma en Génesis, capítulo 6, verso 18, cuando Dios le dice a Noé: «Pero contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos». De esta manera, exploraremos la historia de las mujeres a bordo del arca de Noé. En la antigua tradición judía, encontramos un manuscrito remarcable llamado el Libro de Jubileos. Este texto, fascinante y extremadamente antiguo, presenta una historia de Génesis y Éxodo, suplementando la cuenta bíblica con detalles adicionales como genealogías, nombres, fechas precisas y calendarios específicos. Además, se trata de la historia de los patriarcas, órdenes religiosas y leyes observadas por los israelitas en la antigüedad. Aunque el Libro de Jubileos no es considerado canónico por la mayoría de las tradiciones judías y no está incluido en el canon de judíos o cristianos, es valorado por algunas comunidades judías y es considerado un texto importante para comprender la enseñanza religiosa y la historia del judaísmo durante la época del Segundo Templo. Este libro ha sido preservado en varias lenguas y manuscritos, incluyendo etíope, griego y latín. Es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope y también por los judíos convertidos al judaísmo, conocidos como Beta Israel, también llamados falasas o falasmura. Muchos de estos convertidos son descendientes de judíos, pero también tienen raíces africanas, particularmente de los descendientes de Cus. En el Libro de Jubileos, encontramos los nombres de las esposas de cada uno de los hijos de Noé, algo que ha permanecido en gran parte desconocido por muchos hasta el día de hoy. La esposa de Am, según el Libro de Jubileos, se llamaba Meltemach, y su historia es fascinante. Meltemach no solo es mencionada como la esposa de Am, sino como la madre de muchas naciones, incluyendo los pueblos africanos, que descienden de ella y de su esposo. Su legado es significativo, ya que se cree que ella fue la matriarca de los pueblos africanos, cuya influencia se extiende por todo el continente, afectando las culturas, tradiciones, lenguas y las conexiones profundas con la tierra, a lo largo de generaciones. Según algunos relatos, Meltemach vivió mucho más de lo que sería normal, alcanzando una longevidad extraordinaria, ya que era parte de una generación prediluviana, nacida antes de la gran inundación. Durante este tiempo, la expectativa de vida de las personas era sorprendentemente alta, con algunas viviendo hasta 900 años. Meltemach vivió por siglos, y durante su prolongada vida, transmitió numerosas profecías importantes para las generaciones venideras. De acuerdo con la tradición de Sibyl N., se dice que todas las esposas de los hijos de Noé, incluidas las de Sem, Cam y Jafet, eran profetisas que comunicaban las palabras de Dios y las predicciones para las naciones que descenderían de ellas. Meltemach, al igual que las otras esposas, desempeñó un papel crucial en la transmisión de estas revelaciones, lo que la convierte en una figura clave dentro de la historia bíblica. Curiosamente, en los textos cristianos del segundo siglo, como el Targum sirio, que es una traducción del Antiguo Testamento al arameo, se encuentran referencias a las esposas de los hijos de Noé. El Targum sirio, aunque menos conocido hoy, también resalta el papel de Meltemach en el contexto de la historia bíblica, brindando detalles interesantes y distintas interpretaciones del texto. Una versión aún más intrigante de la historia aparece en los escritos de San Hipólito, un teólogo cristiano del siglo III, quien menciona a la esposa de Am bajo el nombre de Zedket Nabu.
Este cambio de nombre sugiere una tradición diferente sobre la figura de Meltemach, ampliando la historia y agregando una capa adicional al misterio que la rodea. Una antigua leyenda cristiana también cuenta que durante el tiempo de la inundación, Dios ordenó a Noé destruir a la primera persona que anunciara el inicio de la gran inundación. Esta historia agrega una dimensión mítica y legendaria a la figura de la esposa de Ham, presentándola como una mujer conectada a eventos trascendentales que marcaron el destino de la humanidad. La historia de Meltemach, la esposa de Ham, sigue siendo un enigma fascinante dentro de la tradición bíblica. A pesar de que su nombre no aparece en la mayoría de los textos canónicos, su influencia y legado continúan vivos a través de los pueblos que descienden de ella. Su vida y sus profecías siguen siendo un misterio lleno de significado, aportando una comprensión más profunda de la historia bíblica y de la rica diversidad de las tradiciones espirituales que han surgido a lo largo de los siglos. Sin embargo, según una antigua tradición cristiana, mientras Meltemach, la esposa de Ham, estaba en su hogar, horneando pan, ocurrió algo extraordinario. De repente, las aguas comenzaron a brotar del horno, destruyendo el pan que ella había preparado. En ese momento, exclamó que la inundación había comenzado. Esta inesperada señal hizo que Meltemach comenzara a gritar y proclamar que el fin del mundo estaba cerca. Según este relato, Dios, al escuchar su proclamación, cambió su decisión inicial, que había dado a Noé para destruir a la familia de Ham. En lugar de destruirla, Dios decidió salvar a la esposa de Ham, pues era un miembro valioso de la familia que estaría a salvo de la gran inundación. Este relato fascinante resalta una curiosidad que permanece en las tradiciones cristianas sobre la esposa de Ham, mostrando cómo se entrelazan elementos de fe, familia y destino. Meltemach, como matriarca de un linaje importante, tuvo 4 hijos con Ham: Cus, Mizraim, Put y Canaán. Mientras que los 3 primeros hijos dieron origen a varias naciones en la región africana, Canaán se asoció con los pueblos del Medio Oriente, específicamente los canaanitas, conocidos más tarde como los fenicios. Los canaanitas tuvieron una larga historia como rivales de los israelitas, marcando una constante tensión entre estos dos pueblos a lo largo de los siglos. Es interesante notar que, aunque Canaán no fue el foco principal de la narrativa bíblica, su nombre está vinculado a la tierra de Canaán, una región que más tarde sería conocida como la tierra prometida para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Esta área geográfica, que incluye lo que hoy son Israel, Palestina, Líbano y Jordania, sería el escenario de una parte crucial de la historia bíblica, una herencia divina que tendría implicaciones eternas para los pueblos de la Biblia. La historia de Meltemach y sus hijos también es un ejemplo fascinante de cómo las leyendas bíblicas y las tradiciones antiguas pueden arrojar luz sobre los orígenes de distintos grupos étnicos y culturas. A través de la descendencia de Meltemach, una de las principales civilizaciones que surgieron fue la Sumeria. Los sumerios, considerados los pioneros de la civilización en la región mesopotámica, compartían su linaje con los pueblos de Cus, descendientes directos de Meltemach y Ham. Un personaje clave en esta historia es Nimrod, uno de los descendientes de Cus, quien se considera el primer gran líder sumerio. Nimrod, según el libro de Génesis, se describe como un hombre poderoso en la tierra, el primer gran guerrero que desafió a Dios, y el fundador de ciudades como Babilonia, Erech, Akkad y Calma. Si te interesa saber más sobre Nimrod y su reino, tenemos un vídeo detallado en nuestro canal que explora su historia en profundidad. Es importante recordar que la influencia de Nimrod también marcó a los sumerios y a las poblaciones circundantes, como los acadios, caldeos, asirios, sirios y arameos, que fueron descendientes directos de la línea de Meltemach. Además, a través de su hijo Mizraim, los egipcios también descienden de ella, lo que hace que Meltemach sea una figura clave en la historia de varias civilizaciones antiguas. La historia de Meltemach, su legado como matriarca de pueblos y su vínculo con figuras históricas como Nimrod y las antiguas civilizaciones, ofrece una visión profunda de cómo la Biblia conecta a las naciones y culturas, mostrando la importancia de las tradiciones familiares y su impacto en la historia del mundo. De hecho, el término Mizraim se usa en algunas traducciones bíblicas como un nombre alternativo para Egipto. Aunque Mizraim no es una figura central en la teología bíblica, tiene un profundo significado histórico debido a su asociación con la región de Egipto. Egipto jugó un papel fundamental en la historia del antiguo Medio Oriente,
y se menciona frecuentemente en la Biblia en relación con eventos clave como la esclavitud de los israelitas y la salida de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Otras personas descendientes de Neltamok son los antiguos nubianos, que a menudo se referían simplemente a Cus en la antigüedad debido a su conexión con Cus, uno de los hijos de Am y Neltamok. En la Biblia, la tierra de Cus se menciona en varios pasajes, y los cusitas son referenciados en contextos históricos y geográficos, especialmente en relación con Egipto. A veces, la palabra Cus también se usa más ampliamente para referirse a tierras distantes o exóticas. Además de los nubianos, es importante resaltar que las etnias de Etiopía, así como las poblaciones de Eritrea, Somalia y todo el continente africano, tienen sus orígenes en la descendencia de Neltamok y Am. Es crucial enfatizar que la interpretación errónea de la maldición de Canaán como algo que cayó sobre los africanos es falsa y dañina. Esta idea fue inventada por personas que no comprendían correctamente el texto bíblico. Es esencial subrayar que la maldición de Canaán no tiene nada que ver con la población africana, sino con los habitantes cananitas del Medio Oriente, de la tierra de Canaán. Asociar erróneamente esta maldición con los africanos es una distorsión y una interpretación descontextualizada de la Biblia. La maldición de Canaán es una narrativa que aparece en la Biblia, específicamente en Génesis 9, 20-27. En este pasaje, después de la inundación, Noé planta una viña, se embriaga y se encuentra en un estado descontrolado en su tienda. Su hijo Am ve la desnudez de su padre y lo reporta a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes cubren a su padre sin mirarlo. Cuando Noé se entera de lo sucedido, maldice a su hijo Am, y especialmente a su nieto Canaán, mientras bendice a Sem y Jafet. Es importante aclarar que esta historia no tiene nada que ver con los africanos, sino con los cananitas, y no debe ser utilizada para justificar ninguna forma de discriminación racial o prejuicio. La interpretación errónea y racista proviene de la conexión injustificada entre la maldición de Canaán y la legitimación de la esclavitud de los africanos. Aquellos que defienden esta interpretación afirman que Canaán tenía vínculos ancestrales con los africanos y, por lo tanto, usaron la maldición de Canaán como justificación religiosa para la esclavitud. Sin embargo, es esencial recalcar que Canaán no fue el progenitor de las naciones africanas, sino de las naciones cananitas del Medio Oriente. Por lo tanto, la maldición de Canaán no puede ser atribuida a las naciones africanas. En el próximo episodio, que concluirá nuestra serie, hablaremos de la matriarca de toda la humanidad, la esposa de Noé. Así que, nos gustaría pedirles que dejen un like y compartan el vídeo con personas interesadas en aprender más sobre estas figuras de las escrituras que rara vez son mencionadas. Adicionalmente, los invitamos a dejar sus comentarios con sugerencias para otros personajes misteriosos que les gustaría ver en próximos vídeos para aprender más sobre ellos. Gracias por acompañarnos hasta ahora, y deseamos todos las bendiciones de Dios. Nos vemos pronto.